Hola amigas, muy buenos días y pues bueno, ya estamos en nuestro cuarto viernes de nuestro taller sobre la oración y pues hoy es 15 de septiembre, 11 en punto de la mañana. Y bueno, aquí en México estamos de festejo, celebrando la independencia y bueno, hoy tendremos al final una oración que más apropiado que orar por nuestras autoridades, ¿no? Dios nos llama en su palabra a orar por nuestras autoridades, por nuestro país, por nuestra nación y pues bueno, ya que estamos en este taller de la oración, no vamos a pasar la oportunidad. Y bueno, hoy es el cuarto capítulo de este maravilloso libro de Timothy Keller, La oración, y el capítulo se llama Conversando con Dios. Ya estamos en la segunda parte, que es Entendiendo la oración. En la primera parte el título fue Deseando la oración, y ahorita en esta segunda parte estamos entendiendo la oración. La semana pasada estuvimos platicando y entendiendo que la oración era un instinto, por así decirlo, y a la vez un don espiritual para aquellas que somos hijos de Dios. Y bueno, yo espero, no sé cómo les ha ido, tomaron el reto de aprender a orar leyendo los salmos. Yo sé que varias de nuestras amigas estamos en esto y está siendo realmente una excelente experiencia, ¿no? Aprender a orar con los salmos. Y pues también les he animado a memorizar esta pequeña definición que no es en sí la única ni la mejor, pero que nos orienta mucho acerca de la oración. Y recuerdan, la oración es conversar con Dios, intimar con Dios, escuchar de Dios y relacionarme con Dios para entrar en sus propósitos. La oración es estar con otro, es estar con mi Padre Celestial. Si tú ya has vivido la adopción, tú cuando oras es el momento donde tú te haces consciente. No es que en ese momento se haga presente Dios, Dios es omnipresente y está todo el tiempo, pero cuando yo oro es mi oportunidad de ser consciente de esa presencia de Dios, de que yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Y bueno, también uno de los objetivos habíamos visto era ser personas que no tenían a Dios en todos sus pensamientos y que por lo tanto esa era una razón por la cual oraban poco, y a convertirnos a personas que tengamos a Dios en todos nuestros pensamientos, y eso nos va a impulsar a tener una vida de oración. Queremos pasar de una actividad de oración a una vida de oración. Y bueno, ¿qué tal vas en esa tarea? Si estás o incluso orando y pidiendo a Dios. Hoy en la mañana decía, Señor, realmente hazlo tú, ayúdame a través de tu espíritu a tenerte en todos mis pensamientos a través del día. ¿Y qué vamos a ver hoy en este cuarto capítulo, que es Conversando con Dios? Pues vamos a contestar preguntas como estas. Yo te voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué piensas que es más importante para aprender en la oración? ¿Aprender a expresarte en la oración o responderle a Dios en esta oración? Muchas veces cuando iniciamos un estudio, una persona nueva empieza a estudiar la Biblia y tú le dices, ¿gustas orar? Dicen, no, yo no sé cómo, y se refieren a que no saben expresarse, pero realmente eso no es lo esencial. El expresarme con palabras grandielocuentes, no es el fin en sí mismo. Más importante, hoy vamos a entender, en la oración es más importante y lo esencial es aprender a responder en la oración, porque vamos a entender más claramente hoy qué es conversar con Dios. Y también vamos a responder a otra pregunta. ¿En esta conversación Dios me habla? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo siento que Dios no me está hablando, que no se está dando una conversación? ¿Por qué no se está dando una conversación? Hoy veremos también ese punto. Otra pregunta, ¿no? ¿Será necesario aprender el lenguaje de Dios para conversar? Pongo entre comillas el lenguaje de Dios. Y piensa en esto. Imagínate que tú entras a trabajar en una empresa de ingeniería o de construcción
y quieres conversar sobre los proyectos con un ingeniero. Los ingenieros, por su formación académica, pues tienen un lenguaje, ¿no?, que ellos utilizan, los médicos, los arquitectos, los psicólogos, la profesión donde tú te hayas especializado, tienen un lenguaje. Si tú vas a una de estas convenciones y no perteneces al gremio, lo más posible es que no entendamos la mayoría de las cosas o muchas de las cosas fundamentales. Entonces, así con Dios, será necesario aprender su lenguaje. ¿Habrá un lenguaje para comunicarme con Dios? Hoy lo contestaremos. Y otra pregunta que contestaremos: en una conversación, ¿siempre respondes lo mismo? ¿Te has observado tú en una conversación, cuando estás en esa conversación con Dios, tus oraciones son repetitivas? Porque si realmente estás llevando una conversación, no puede ser que diario tú estés orando lo mismo, ¿no? Porque entonces no se está dando. Imagínate, vas a un café con una amiga y hay una conversación, tú siempre contestas lo mismo, respondes lo mismo, pues eso va a ser un indicativo de que probablemente no se esté dando una conversación, porque las conversaciones son dinámicas. Lo que hoy conversamos fue sobre un tema, mañana nos vemos en un mes con mi amiga, ya sucedieron otras cosas y entonces ya estamos conversando sobre otro tema. A lo mucho recordamos, oye, ¿qué pasó con lo anterior? Pero las conversaciones son dinámicas, pero a lo mejor tú sin darte cuenta estás cayendo en oraciones repetitivas, y es lo primero que nos dice Mateo, ¿no? Que no hagamos vanas repeticiones. Y otra pregunta que contestaremos: ¿qué impide que yo escuche a mi Padre en esta conversación? A veces sí sientes que estás conversando, pero a veces no escuchas, ¿no? No escuchas respuestas. Pues hoy estaremos contestando todo esto. Muchas gracias a todas nuestras amigas que se están conectando. Gracias, Edith Farías, Gloria, por estar aquí con nosotros. Nos anima muchísimo. Y vamos a orar para empezar. Señor, pues damos gracias, Padre. Damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotras, por instruirnos, por estos medios electrónicos, por tener la libertad de congregarnos aún virtualmente. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda la verdad. Queremos, Señor, ser personas que te tengamos en todos nuestros pensamientos y que desarrollemos una vida de oración, Señor. Pero que queremos practicar, vivir la oración bíblica, Señor. Tú borra todas las mentiras que tengamos o conceptos equivocados de lo que es la oración y establece tu verdad, Señor. Y recuérdanosla día a día para practicarla y realmente tener vidas satisfactorias en esta área. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Y yo empezaría con otra pregunta. ¿Es igual hablar que conversar? ¿Tú qué opinas? ¿Igual hablar que conversar? Yo a veces puedo estar hablando sola. ¿Saben qué? Al preparar el tema me estaba acordando cuando yo era jovenaza, conversaba con mi mamá entre comillas. Recuerdo que nos daba hasta risa porque llegábamos de trabajar y yo quería hablar de un tema, yo estaba hablando de un tema y ella también quería hablar y ella estaba hablando de su tema y nos escuchábamos, pero entonces ella seguía hablando de su tema y yo del mío, ¿no? Entonces, si tú, ahorita vamos a entender qué es conversar realmente, y ahorita Dios me trajo hoy en la mañana ese recuerdo y dije, sí es cierto, o sea, podemos estar hablando, pero no conversando, cada quien trae su tema, y no se dio realmente un ir y venir en la información. Y bueno, a mí me encanta, ya saben, buscar los significados de las palabras y entender bien. No puedo vivir o practicar algo que no entiendo realmente qué es. Miren, busqué ahí en Google qué era conversar y decía, es hablar una persona con otra sobre algo, ¿no? Hay un tema, vamos a hablar sobre algo, alternando los turnos. Ok, aquí estamos. Alternando, pedí aquí a la familia que apagaran el internet para que no se nos esté cortando. Entonces, hablar una persona con otra sobre algo, alternando los turnos de palabra. Comunicar en ambas direcciones. O sea, es un intercambio de palabras con otra persona, por tanto implica una interacción.
También buscaba y decían que las raíces etimológicas de conversar, decía que estaba esta palabra relacionada, fíjate qué interesante, con convertir, con la acción de darle vuelta a algo, de hacer girar, de hacer cambiar de opinión con buenas razones. Fíjate lo que pasa en una conversación y esto creo que apunta mucho a lo que sucede en nuestra conversación con Dios. Conversar tiene que ver con convertir, con la acción de darle vuelta a algo, de hacer girar, de hacer que algo cambie de opinión por buenas razones. Y es verdad, cuando sí se está dando una conversación con Dios, muy seguramente se está dando que baje lo que hemos dicho del corazón de Dios a nuestro corazón y nos da entendimiento, ¿no? El Espíritu Santo nos ilumina y va renovando nuestro entendimiento. Fíjate qué cosa tan grandiosa se da en la oración, lo que cumple cuando realmente se conversa con Dios. También buscaba ahí, y por ejemplo la conversación entre nosotros, dicen que la principal función de la conversación entre las personas les permite la integración social, ¿no? De un individuo con un grupo y le permite al grupo influir sobre el individuo. En este caso, llevándolo a nuestra relación con Dios, pues la oración, cuando realmente se empieza a dar una conversación entre Dios y yo, me ayuda a integrarme, a tener esa unidad con Él. Yo ya soy su hija, pero no precisamente me puedo sentir en unidad con Él, ¿no? No siendo uno mismo, porque Dios es una persona y otra, pero sentir la unidad con Él, integrarme en esa relación padre-hijo. Y además se cumple la misma función, ¿no? Me integro y es el momento en estas conversaciones donde Él puede influir en mí. No es que yo pueda influir en Él, eso ya lo platicamos en otros estudios. La oración no es para yo influir en Dios y Él cumpla mis propósitos, pero sí la oración Dios la ha puesto, este instinto natural del hombre ante su revelación, para Él influir en mí. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que estás viviendo empieza a analizar la manera en que tú oras y en la que tú crees que estás conversando. Se está dando este intercambio de ideas, ¿están sobre el mismo tema o están ustedes, estamos con Dios como yo estaba con mi mamá? Cada una traía su tema y sí escuchábamos y en cuanto terminaba yo seguía hablando de mi tema y ella del suyo. Creo que muchas veces nos puede pasar esto con Dios. Dios nos está hablando de algo y yo estoy insistiendo en mi tema. O sea, realmente no lo estoy escuchando ni estoy respondiendo de acuerdo a lo que Él me dice, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a poner aquí la base de lo que es conversar con Dios. Un punto importante es ver que la Biblia nos enseña que Dios, el Creador y nuestro Padre, es un Dios personal, ¿no? Que establece un vínculo con cada uno de sus hijos a través del habla. O sea, no es un Dios impersonal, ¿no? Por ejemplo, las religiones orientales enseñan esto, que no es un Dios personal, sino impersonal. Por eso, de hecho, sus oraciones no precisamente van dirigidas a Él, ¿no? Pero nuestro Dios, nuestro Dios de la Biblia, del que habla la Biblia, la Escritura, establece que es un Dios personal, ¿no? Donde establece un vínculo con cada una de nosotras y el vínculo se hace más fuerte, más real, más verdadero a través de estas conversaciones, a través de la manera en que Él me habla. Y lo más hermoso es que en este vínculo hay amor de parte de Él y yo respondo a su amor con amor, ¿no? Ahora, el modelo bíblico de la oración cristiana es entonces donde se conversa con Dios y va a conllevar meditar en las palabras de la Escritura hasta que nosotros respondamos a Dios. O sea, la oración bíblica cristiana de la que habla la Escritura es, fíjate, meditar en las palabras de la Escritura hasta que nosotros respondamos a Dios. O sea, esto es de manera personal, es una conversación personal. Por eso es muy hermoso los devocionales que mandan mucho en las redes de lo que Dios le dijo a esa persona. Pero no, ¿por qué perdernos de lo que Dios me tiene que decir? Si establece un vínculo único conmigo, sabiendo quién soy, sabiendo todo de mí, de mi circunstancia. ¿Tú crees? Digo, hay cosas en general
pero ¿en verdad piensas que lo que le dijo una persona es lo que te necesita decir así? Bueno, Dios a veces es tan bueno que lo utiliza, pero ¿por qué perdernos de establecer este vínculo y esta conversación intencional? Porque hay cosas específicas para mí, para mi momento, para mi situación, para mi necesidad, ¿no? Entonces, recuerda esto, amigas, y no estoy en contra de los devocionales que se publican, hay unos muy buenos, nos orientan, nos ayudan, pero este es un vínculo personal conmigo, ¿no? Con el que me conoce perfectamente y que sabe que necesito, y a veces yo me pierdo de escuchar directamente a mi Padre conforme a mi situación y necesidad. Entonces, Dios, algo que hay que entender en cuanto a lo que enseña la Biblia es que Dios es el que inicia la conversación al revelarse al hombre. Por eso vimos la semana pasada que la oración podía ser instintiva y ha existido en todos los tiempos y en todas las culturas, porque al hombre, al percibir que hay un creador, responde en oración, ¿no? Quiere dirigirse a él. Y según el nivel de revelación es la profundidad de la conversación, ¿no? Si yo me quedo únicamente con una revelación a través de lo creado, pues mi nivel de conversación va a ser superficial, ¿no? Muy elemental. Ya la oración como un don espiritual que se nos da a los hijos de Dios, porque tenemos no solamente la Escritura, hay mucha gente que estudia la Escritura, pero sin el Espíritu Santo es el que la interpreta, en que la enseña y la aplica en lo personal a cada una. Entonces, en la manera en que hay mayor revelación de parte de Dios, el nivel de parte de Dios y de parte mía, ya habíamos dicho que era intimar con Dios, entonces la profundidad de la conversación será mayor. Y esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Si tú estás en una reunión, conoces a alguien en el momento, pues vas a conversar, pues cómo estás, cosas muy superficiales, ¿no? En la medida que nos vamos conociendo, van habiendo conversaciones más profundas, ¿no? Ahora, fíjate bien, entender la Escritura no es solo obtener información de Dios, ¿no? La manera de escuchar es la manera de escucharlo y reunirme con Él, porque a lo mejor yo nada más estoy viniendo aquí a informarme quién es Él, pero no es solamente eso, ¿no? No es solamente obtener información de Dios, sino es la manera de escucharlo y reunirme con Él. Muchas veces escuchas a los predicadores que dices, ¿no has escuchado la voz de Dios? Pues lee tu Biblia en voz alta y vas a estar escuchándolo claramente como te habla, ¿no? Fíjense que hay algo, fue muy interesante, las que tienen el libro y no me dejan mentir, fue muy interesante ver, el autor habla de algo que se llama la teoría de los actos del habla. Y esta teoría de los actos del habla señala que las palabras son también acciones, ¿no? Así hablando en situaciones humanas, ¿no? Las palabras son también acciones. Las palabras no solamente expresan cosas, sino que también las realizan. O sea, las palabras logran cosas. Y para las que estamos ahorita en el reto aquí de Semillas de Esperanza, el reto del poder de las palabras, pues nos damos cuenta y está el proverbio que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y comerán de sus frutos los que la aman. O sea, yo a través de mis palabras puedo dar vida, ánimo, gozo, entusiasmo, fortaleza a alguien, vida o muerte, ¿no? Desanimarlo, apachurrarlo, eliminarlo. O sea, mis palabras logran cosas. Esto hablando a nivel humano, de esto habla esta teoría de los actos del habla. Pero ahora quiero que lo llevemos a Dios. Las palabras de Dios y mis palabras humanamente tienen cierto poder y logran cosas en los demás. Imagínate el poder inmenso que tiene la palabra de Dios. Porque cuando se da una conversación, lo que tú estás escuchando es con Dios, a través de la Escritura estás escuchando la palabra de Dios que realiza y logran cosas. Fíjate qué gran cosa ahora sí pasa cuando yo realmente busco una conversación con Dios. De hecho, Hebreos 4:12, ya sabemos, es de mis
primeros versículos que me memoricé, me encantó. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también, ¿qué tal? Según de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todo esto sucede a través de esta conversación cuando Dios me habla a través de su palabra. Está cumpliendo todos estos propósitos, ¿no? Y entonces, andando un poco más en comprender lo que pasa cuando realmente entablo una conversación con Dios y lo escucho, y me involucro en el tema que me está mostrando, hay que entender, de acuerdo a esta teoría del poder de las palabras, es que las palabras de Dios son idénticas a sus acciones. Esto debe darnos mucho ánimo, amigas. Fíjate, memorízate esto, subraya esto. Las palabras de Dios son idénticas a sus acciones. ¿Cómo lo sabemos? Mira, ve a Génesis 1, tienes ahí tu Biblia, ve a Génesis 1 y fíjate él cómo estableció y creó todo. Te voy a leer algunos versículos, no te voy a leer todo, pero dice aquí, fíjate, Génesis así 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. En el versículo 9, por ejemplo, también dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco, y así fue. En el 11 dice, después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos, y así fue. Y si tú lees Génesis 1, tú vas viendo que él va formando todo a través, hablaba y se generaba. O sea, las palabras de Dios son idénticas a sus acciones, ¿no? Y de la misma manera vemos también cuando Dios nombra a alguien, su misma palabra constituye a la persona. Por ejemplo, cuando fue de Abraham a Abraham, ¿no? Y al ponerle a Abraham, o sea, ya con el H, ¿no? Está el padre de naciones, ya lo estaba constituyendo, ¿no? Dándole, digamos, la fertilidad que no había tenido, que se cumpliría en su tiempo, lo estaba haciendo fértil, por así decirlo, aunque 25 años después llegó ese hijo, llega en el tiempo de Dios, pero cuando Dios nombra a alguien, lo constituye. También tenemos el ejemplo con Jacob, ¿no? Jacob quería ser suplantador y le cambió o el que sigue atrás de, porque ya ven que le agarró el talón a su hermano Esaú, y le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios, o también quiere decir que Dios prevalezca, ¿no? Ahí le cambió el nombre y le cambió también su identidad, digamos. ¿Qué tal a Simón? ¿No? Que le cambió a Pedro. Simón quiere decir el que ha escuchado a Dios. Entonces que escuchó a Dios lo cambió a Pedro, o Cefas, que quiere decir piedra, que él iba a ser uno, a través de su predicación se iba a ir formando la iglesia de Cristo, ¿no? Y bueno, y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Entonces esto es de mucho ánimo, amiga, para cuando estamos conversando con Dios, esto es lo que está sucediendo. Esto no son hechos únicos de historias de hace tiempo cuando se constituyó. Esto sigue siendo una realidad. Cada que Dios me habla y empiezo en una conversación, las palabras de Dios son idénticas a sus acciones. Empieza a ser en mí.
¿no? Yo siempre platico que esto que sucede en la oración, en el estudio de la palabra, así como el mundo fue constituido cuando llegamos a Cristo, nuestra vida era vacuidad y caos y oscuridad, y Dios con su palabra empieza a decir que sea la luz, que se haga esto, que se haga, y así progresivamente va formando esta nueva criatura, ¿no? Y fíjense, vamos a Isaías 55, al versículo 10 y 11, que también nos habla de esto, de esta cosa grandiosa que sucede en las conversaciones con Dios. Dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también es mi palabra. Cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Nadie puede frustrar la palabra de Dios. En esas conversaciones, lo que Dios, si me dispongo a escuchar como hija de Dios y no a tener mi propio diálogo sola, voy a permitir que no regrese vacía. Dios está actuando, y a veces es que está actuando, a veces estamos en -20 y dices, pues yo no veo cambios, ¿no? Ya está subiendo de -20 y va subiendo y va subiendo, y de repente tú ya empiezas a ver, ¿no?, lo que se está produciendo en tu vida. El hablar y el actuar de Dios son equivalentes, son la misma cosa. El Dios de la Biblia actúa mediante el habla. Hablar y actuar para Él es lo mismo. De hecho, Dios se ha investido a sí mismo de sus palabras y se ha identificado con ellas a tal grado, ¿no? Con sus palabras, que lo que Él hace lo identifica con Él mismo. Sus palabras son su presencia activa y personal. Poner mi confianza en sus palabras es poner mi confianza en Dios. Yo puedo decir, no, yo sí confío en Dios, yo sí creo en Dios, pero Dios entonces me muestra algo en esta conversación, en este diálogo, cuando Él me habla. No, yo sí creo en Dios, yo sí confío en Dios, pero no sigo lo que Él me revela. No es cierto, o sea, poner mi confianza en sus palabras es poner mi confianza en Dios. Y cuando yo estoy orando y Él me está mostrando y yo no pongo por obra lo que me enseña, sencillamente es igual a no confío en ti. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, si al orar no escucho a Dios hablarme a través de su palabra, me pierdo lo mejor. Hablé, pero no conversé. Esto ahí te lo subrayado, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, a ver qué dices. ¿La verdadera oración, entonces, debe estar conectada a la lectura de la palabra? Pues bueno, estamos entendiendo que sí, pero ¿por qué? ¿No? La verdadera oración, ¿no?, donde entramos a conversaciones más profundas, donde realmente Dios nos va llevando a sus propósitos, donde se está formando una cosmovisión, veo las cosas como Él las ve. Para entender esto, primero te voy a explicar cómo es que un niño aprende a comunicarse, cómo un bebé aprende a comunicarse. Si observan, yo nunca había pensado en eso, un niño habla en la medida que los padres le hablamos, ¿no? Los niños que hablan mucho desde muy chiquitos es que los padres les hemos hablado mucho, no es que él empezó a hablar o llegó con el chip del habla, no, en la medida los pequeños, los bebés y van creciendo, ellos hablan en la medida y en la cantidad y en la abundancia de palabras que ellos reciben, ¿no? Y por eso pueden aprender español, chino, o pueden, según el lenguaje, ¿no?, en el que crecen, lo aprenden. Y lo aprenden en la abundancia y tan florido y abundante y variado como los padres les hablemos. Y a veces ayer estábamos en el estudio y platicaba una de nuestras amigas que su nieta dice cosas increíbles, muy chiquita, y se expresa de una manera, como lo haría alguien muy grande, pero eso, y a veces dicen, pero ¿de dónde saca esas palabras?
sencillos, son palabras que he escuchado de nosotros, ¿no? Entonces ella ya puede expresarse como una niña mucho más grande, era lo que decían, pero tiene que ver con que han manejado mucho lenguaje con ella. Entonces, ¿cómo aprendo a hablar con Dios? ¿No? Si finalmente yo aprendo en la medida que me hablan, en esta conversación con Dios sucede de la misma manera. Digamos que Él tiene como su lenguaje, ¿no? Nosotros nos podemos comunicar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, está el lenguaje de las señas, está el lenguaje no hablado, de las expresiones, obviamente el habla, ¿no? Pero para yo realmente poder entrar a conversaciones más profundas, de alguna manera tengo que entender su lenguaje, ¿no? Y eso lo voy a adquirir en la medida que yo lo escucho. Él me tiene que hablar mucho, así como a un bebé se le habla mucho, mucho, mucho. O sea, el bebé no, hasta los tantos meses dice su primer palabra como papá, agua, pan, pero él ya escuchó cantidad de palabras y donde se le hemos enseñado de una manera natural el significado de las palabras, ¿no? Y hasta que va avanzando, avanzando y de repente ya se enunciados, oraciones y bueno, ya hasta discursos nos andan dando a los papás, ¿no? Y es de la misma manera, ¿no? Para entrar en una comunicación más efectiva, una conversación más al nivel con Dios, pues yo tengo que escuchar mucho de Él, ¿no? Entonces, hablamos solo en la medida en que se nos habla. Aprendemos el lenguaje solo cuando se nos habla, ¿ok? Nuestra oración debe surgir de nuestra inmersión en la Escritura. Sumergirme, escucharla, estudiarla, pensarla, meditarla, reflexionarla, sopesarla, hasta que haya una respuesta en nuestras mentes y corazones, ¿no? Una respuesta al discurso de Dios, a lo que Él nos está diciendo, ¿no? Que conectemos, ¿no? Como un niño empieza poco a poco, va procesando todo el mundo de palabras y vemos cómo va entendiendo las instrucciones y va entendiendo de qué le estamos hablando. Es el mismo proceso con Dios. Y ahí es donde se da, en este marco, la verdadera oración. ¿Sí? No una oración instintiva. Muchas veces sería muy triste siendo hijas de Dios, teniendo también el don de la oración, porque somos sus hijas, porque tenemos el Espíritu, tenemos sus palabras, y que nosotras estemos practicando nada más oraciones instintivas, porque tenemos una revelación muy ligera, muy superficial de lo que es Dios, ¿no? Entonces van a ser oraciones, veíamos la clase pasada, como bengalas de auxilio, ¿no? Como cuando una nave está en alta mar y se quedó sin gasolina. Perdemos mucho. Mi oración debe estar conectada y basada en la lectura de la palabra. El matrimonio de la oración y la palabra van a sujetar mi vida al verdadero Dios. Fíjate bien lo que digo. El matrimonio, hay cosas esenciales de la oración. Y aquí hay un matrimonio, ¿no? La oración y la lectura deben ir juntas porque van a sujetar mi vida al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Si no, yo estaré pensando y orando y pidiendo cosas al Dios de mi imaginación y luego frustrada porque el Dios de mi imaginación pues no me responde, ¿verdad? Así, solo así en este matrimonio sabremos a quién le estamos orando y cómo debemos de hacerlo, ¿no? Para que haya una conversación real. Miren, si oramos sin que me importe quién es Dios y qué creer de Él, pues realmente no puede crecer una relación a menos que se sepa quién es, ¿no? A nivel humano, para crecer una relación va sucediendo en la medida que caminamos juntos y se va revelando cada una de las personas. Pero tú, sin saber quién es una persona, pues, ¿cómo va a crecer una relación? Entonces, a lo mejor tú dices, no importa. Yo realmente, es que sabes que a mí nunca se me ha dado leer, no. A mí me gusta más orar, ¿no? Y yo no sé si hemos caído, o a veces
Puede ser al revés, no, es que a mí nada más me gusta leer, no me gusta orar, no, tienen que ir juntos, es un matrimonio. Orar sin importarme quién es Dios y qué creer sobre Él me va a dejar en una oración intuitiva nada más, amigas, o sea, no se va a dar una verdadera conversación y me voy a estar perdiendo lo mejor de ser su hija y tener este acceso directo al Padre, ¿sí? Si no me importa quién es, no sabré a quién me dirijo, no lo conozco, ¿no? Y ¿saben qué es lo que va a pasar en mis oraciones? Si yo no conozco a Dios, que pues Él se da a conocer sobre todo a través de su palabra, ¿sabes cuál va a ser mi oración? Pues mis necesidades emocionales, va a ser el impulso de mi oración y mi único objetivo. Y nosotros ya vimos que la oración Dios la pone en el ser humano para relacionarnos con Él y entrar en sus propósitos. Entonces, obviamente, pues va a ser muy frustrante mi vida de oración, porque pues yo nada más voy a estar impulsada por mis emociones y para obtener lo que yo quiero. Y pues, ¿qué creen? Que Dios no trabaja así, ¿no? Ni estableció la oración en el hombre para eso. Otro de los conceptos erróneos de nuestra falta de conocimiento de Dios es pensar que la oración es una transacción, ¿sí? O sea, el no conocer claramente a Dios nos lleva a pensar que a veces es una transacción, ¿no? Yo doy algo y tú me devuelves algo. Ay, pues yo ya cumplí, yo ya oré, ahora yo quiero, pues respóndeme. ¿No? La oración no es una transacción, definitivamente, y si yo estoy pensando esto es que no lo conozco, ¿no? Algo que yo debo de entender es que Él me escucha y me da por gracia, ¿no? No necesito ganármelo, no puede ser una transacción, me escucha y me responde con misericordia, ¿no? Conforme a su sabiduría, conforme a sus propósitos. La oración es para formar una relación. Hay que subrayar esto. Ese es el propósito por el cual yo lo busco cada día y cada mañana y cada noche, si entramos en el reto como el autor, ¿no? De practicar oración en la mañana y en la noche. Es establecer y formar una relación, establecer un vínculo. Él no tiene, fíjense, para tener una buena vida de oración, Él no tiene por qué responder a mi petición para experimentar una satisfactoria oración y vida de oración. Vamos a recordar que Él siempre responde. A lo mejor no lo que yo quería, a lo mejor lo que me da es paciencia para esperar, a lo mejor me da fortaleza para aguantar, pero Él siempre responde. Lo que no responde de acuerdo a mi expectativa es porque no obedece a su propósito. Y yo necesito aceptar su propósito, ¿no? Si me enojo, si me frustro, si me rebelo, yo estoy cuestionando su soberanía, su bondad, su fidelidad, ¿no? Su amor, mucho de lo que Él es. Y la verdad, si esto está sucediendo, tengo que arrepentirme, ¿no? Esto está mal. El aceptar sus propósitos cuando Él responde diferente o no responde a mis peticiones egocéntricas, va a depender de la confianza que tenga en Él. Y yo no voy a tener confianza en alguien que no conozco. O sea, ¿se fijan cómo se da un círculo virtuoso o un círculo vicioso? Tengo que cuando Él no responde de acuerdo a mi expectativa y mis propósitos, tengo que permanecer en paz cuando no vea los resultados que yo esperaba. Pero para permanecer en paz yo tengo que recordar quién es Él y quién soy yo, ¿no? Ya vimos viéndonos como Dios nos ve, ya vimos atributos de Dios aquí en Semillas de Esperanza. Si la oración, otro punto que quisiera hablar, miren, si la oración es una conversación y solo yo voy a hablar, pues ¿para qué oro? Porque finalmente Él ya sabe lo que voy a decir, es lo que nos dice el salmista, ¿no? Que no he dicho todavía palabra y él ya sabe qué pienso, qué voy a decir. Entonces, si yo nada más estoy hablando y no estoy yendo a buscar una conversación donde Él también me hable y me dispongo a escuchar, no tiene caso orar, ¿no? La oración solamente tiene sentido si yo voy a escuchar de Él, si Él me va a hablar a mí. Si yo voy a hablar solita, pues como para qué, ¿no? Y bueno,
Ya hemos dicho aquí, Dios me habla primariamente por su palabra, es su instrumento número uno, pero también me habla a través de su Espíritu Santo, me habla a través de otras personas, a través de las circunstancias, ¿sí? Entonces, si yo oré, debo de estar expectante de su respuesta, ¿no? A lo mejor Dios me va a estar hablando a través también de puertas que se cierran o puertas que se abren, circunstancias, una persona madura en Cristo que viene y me comenta algo, ¿no? Entonces yo debo de estar expectante. ¿Se acuerdan que una de las cosas que se propuso el autor es orar con expectativa, ¿no? Estar atento a lo que Dios va a responder. Ahora, si quiero que Dios me revele, ¿no? Más de Él, más de sus caminos, más de sus propósitos. Y yo nada más una vez a la semana abro la Biblia, pues no puedo pedir que me responda a oraciones, ¿no? Básicamente porque sí me responde a través de otras personas, circunstancias, su espíritu, pero recuerda, primariamente su instrumento número uno es su palabra. Miren, si está cerrada la palabra, el micrófono de Dios está cerrado, ¿sí? Si quiero que me hable mucho, pues hay que abrir mucho la palabra. El Espíritu, recuerden, el Espíritu Santo, su función es iluminar su palabra, ilumina el entendimiento que Dios tiene y de las cosas, o sea, su cosmovisión, y lo pone en mi mente, ¿no? Recuerdan que una conversación es para influir, ¿no? Y Dios es el momento en que influye en mí, me da las buenas razones, decíamos, ¿no? El propósito de la oración, en el propósito de la oración, Dios quiere revelarme vía la oración su carácter, sus propósitos y caminos. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que Dios quiere revelarme, o sea, para este es el objetivo de la oración. Dios quiere revelarme su carácter, quién es Él, sus propósitos y sus caminos, ¿no? ¿Cuál es la manera de llegar a esos propósitos? Dios, algo que hay que entender es que Dios revela de forma específica. Él no está en chino, esto es una mentira. Dios habla claramente, ¿no? O sea, no tiene por qué el pensar que es difícil saber la voluntad de Dios, que es confusa. No, el confundido soy, no es confusa, su palabra es clara. Aunque ahorita vamos a ver algunas de las cosas que me impiden escucharlo, pero algo que quédate con esto, Él habla claro, ¿no? Dios revela de forma específica y clara, no habla en chino. Él quiere que lo conozca, ¿no? Esa es la idea de la oración, revelarse a mí, entre en sus caminos y vaya a sus propósitos. Él es un Padre perfecto y amoroso, ¿no? Cuando Dios me habla, cuando Dios me ha hablado, ¿qué espera Él? Ok, ya estoy conversando y si me está hablando, ¿qué espera Dios cuando Dios me ha hablado? Cuando se ha dado esta conversación. Pues cuando Dios me revela, espera que yo responda en fe. O sea, no es para ser informada, ¿no? Él espera que responda en fe. Me revela lo suficiente para arrancar y una vez que yo arranco, me dice, ahora tú sigue por fe, ¿no? Nos encontramos más adelante, decía el pastor Núñez en sus materiales sobre la oración. Y hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, Abraham. Abraham le dijo en un momento dado, ve a la tierra que te mostraré. Punto. ¿No? Y Abraham arrancó y ¿sabes cuántos kilómetros hizo a esa tierra? 900 kilómetros. Y no estuvo cada kilómetro hablándole Dios y rectificándole Dios. O sea, Dios ya habló una vez, le dijo, fue claro. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Responder, ¿no? Moverse, empezar a caminar. Y salió por fe, ¿no? Y en el camino de la obediencia, Dios le habló más adelante de nuevo, ¿no? Y lo vemos ahí en el relato bíblico. También Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Y 25 años después vino ese hijo y no estuvo diciéndole cada año, no se me ha olvidado, recuerda que el hijo, Dios habló una vez y Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Dios ya habló una vez y fue claro y yo tengo que responder por fe, creer que así es y simplemente esperar y creer que va a ser en el momento ideal de los tiempos de Dios, ¿sí? De acuerdo a su sabiduría.
Vemos en Abraham que le dice, ve al monte Moriah y presenta a Isaac en holocausto. Y Abraham empezó a andar, le dijo, o sea, y no le fue revelando, no te preocupes, llegando ahí junto a la zarza va a haber un cabrito y no va a pasarle nada a Isaac. Ni Abraham se puso con Dios, oye, pero tú habías dicho, o sea, Dios le dijo, haz esto, y fue claro la voz de Dios, y él arrancó y le dijo, nos vemos más adelante. Y así hace Dios en nuestra vida. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te ha estado diciendo? Ya te ha revelado Dios y a lo mejor tú no arrancas porque estás así como que, a ver, dame el plan detallado de cómo va a pasar, ¿no? A lo mejor estás en un proceso de restaurar un matrimonio o de restaurar una relación con tu hijo, o de guiar a un hijo rebelde y tú quieres, a lo mejor te da, oye, pero tienes muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas y estás aquí detenida y no arrancas cuando él ya te puso en el corazón o te ha estado estorbando o animando y tú no arrancas porque pues así como que no te queda, a mí como desmenúzame el plan. Él no espera eso. Cuando Dios me habla, Dios está esperando que yo responda en fe y empiece a caminar y Él me dice, te veo más adelante. No tengo que moverme en fe, no me está revelando todo el plan, porque el punto es que Él me va a llevar a desarrollar una vida de confianza, de fe en Él. Recuerda que lo que más debe distinguirnos como hijas de Dios, más que una vida de moralidad, es una vida de fe, de confianza en Él. Y recordar esto, amigas, Dios habla una sola vez y listo. No tiene que estarte ratificando como para, sí, será, no será. Si ya te dijo, adelante, nos verá más adelante Él, ¿no? Y aparte lo hace de manera progresiva, ¿no? Así fue con Abraham, tú arranca, empezó y luego ya se volvió a aparecer, y más adelante otra vez, y más adelante otra vez, y así va siendo a través de toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasó con Moisés? Le dijo, ve al desierto. Y lo guió y lo llevó a un callejón sin salida, ¿no? Finalmente Dios dijo, te quiero exactamente ahí, en ese lugar donde tu única opción sea mirar para arriba. Y vio para arriba y el mar se abrió, ¿no? Muchas veces así como que te confundes así, oye Dios, tú me dijiste que hiciera esto, ¿no? En tu palabra tú me ratificaste que lo perdonara y ahora está sucediendo, por poner un ejemplo, ¿no? Y te sientes en un callejón y precisamente a veces Dios nos quiere poner en ese lugar para que únicamente podamos ver para arriba y que el mar se abra, como le pasó a Moisés. Ya yendo un poquito, aterrizando el avión de hoy, ya la última parte, cuando Dios habla, también toma muy en serio lo que Él ha comunicado, ¿sí? Subrayemos esto. Cuando Dios me ha hablado, toma muy en serio lo que ya me ha comunicado. Debo llegar hasta donde Él dijo que debería de llegar, ¿sí? Él toma en serio mi incredulidad. No es cualquier cosa la incredulidad y bueno, ya vimos en otras clases que podemos hablar como los discípulos, ayuda en mi incredulidad. No, si yo no me muevo del primer peldaño, yo no voy a ir a madurez. Si Él me está diciendo para acá y no me muevo, pues voy a ser un bebé espiritual. Y la comunicación con Él va a ser de un padre a un bebé espiritual. Yo no voy a poder disfrutar de conversaciones más profundas, de propósitos, de cosas, mientras que yo no suba el primer peldaño. Si Dios me habla, yo debo de tener una respuesta. Pero si soy de dura cervix, ¿qué va a pasar? Vamos a resistir al Espíritu Santo. O sea, su palabra, el espíritu, las circunstancias, otras personas, a veces Dios no está hablando a través de todos los medios, pero yo soy de dura cervix, soy necia y resisto al Espíritu Santo, pues con incredulidad, con desobediencia, violentando los principios de la palabra. Me habla y yo cierro mis oídos a lo que me está diciendo y pues la palabra dice, si oíd hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No, es lo que nos dice, o sea, quiero una conversación con Dios, me habla y luego yo lo resisto, no endurezco el corazón. Y tengamos cuidado en esto porque Dios nos está hablando y yo lo resisto. Y recordemos qué pasó con Saúl. A veces el permiso de Dios no es bendición de Dios. ¿Se acuerdan con Saúl? El pueblo neciamente de Israel quería un rey como las otras naciones.
Y Dios no, yo les advirtió, les dijo, no les conviene, es mejor que yo sea su rey. Pero ellos insistieron, dijo, ok, ¿quieren un rey? Saúl, hasta mi profeta la voy a ungir. ¿Y qué pasó? 40 años de opresión, ¿no? Entonces muchas cosas, yo resisto a Dios, soy necia, soy incrédula, soy desobediente, y finalmente en su sabiduría dice, ok, adelante, nos vemos, ahora sí que adelante, quieres rey, nos vemos más adelante, ¿verdad? Finalmente dice él en su palabra en Jeremías que él tiene planes de bien y no de mal, o sea, finalmente como Padre perfecto, a veces pues en nuestra necedad nos va a permitir y va a haber como una disciplina para que finalmente se cumpla su buen propósito y aprendamos. ¿Qué impide que yo escuche la voz de Dios? Pues la palabra me dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no lo apaguemos, que seamos llenos del Espíritu. Yo a lo mejor quiero esta conversación y pues es que no lo escucho, ¿no? Porque apagar el Espíritu es apagar mi oración. Me siento frío, me siento distante, a lo mejor estás un poco desconcertada. ¿Qué pasa? Pues bueno, es que si apagamos y entristecemos el Espíritu Santo, ¿con qué? Pues con pecado. O cuando por mi necedad daño mi vida, ¿no? Con mi terquedad, daño mis relaciones, mi testimonio, pues eso entristece al Espíritu Santo. Si yo lo apago con mi orgullo, con mi amargura, con mi resentimiento, con mi legalismo, con mi intelectualismo o formalismo, o abusar de mis dones o jactarme de ellos, todo eso apaga el Espíritu. Y entonces no voy a escuchar con claridad la voz de Dios. Al contrario, me dice sed llenos, y cuando dice sed llenos está hablando de continuamente, y es algo que a mí me toca. A veces decimos, Señor, dame la llenura de tu Espíritu, pero lo estamos entristeciendo, lo estamos apagando. No, amigas, pues a confesar pecado y a revisar, ¿no? Porque claro que no le tenemos que suplicar, por favor, lléname, que Él no quiera. Sí, pero antes, para ser lleno, no debes de entristecer ni debes de apagar. Y para que puedas tener oídos limpios para escucharme y que haya esa conversación y tú puedas conocerme, puedas ver mis propósitos y caminar en mis caminos hacia esos propósitos, ¿sí? Y ahora sí, por último, cerrando, cuando Dios habla consistentemente con su palabra y su carácter. A veces es que Dios me dijo esto y no es consistente ni con su palabra ni su carácter, pues alguien más te está hablando. A lo mejor tú misma te estás hablando, tu carne, el mundo o el enemigo. Pero si lo que es que Dios me dijo, Dios me dijo, o la circunstancia mostró esto, que no va en consistencia con su palabra y su carácter, no te está hablando Dios. Este es un tip muy bueno, ¿no? Algo importante. Y recordar algo, cuando Dios responde una oración, sobre todo es para revelar su carácter, ¿no? Que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él es sabio, que es el omnipotente, es revelar su carácter. Cuando Él responde no es para vivir felices y cómodas, que claro que nos va a dar gozo, pero sobre todo lo que yo tengo que ver cada que Él me responde una oración es verlo a Él, ¿no? Piensa en las cosas que te ha respondido. ¿Qué dices acerca de Él? ¿Qué te dice esas respuestas? ¿Qué te dicen acerca de Él? ¿Sí? Y porque una vez que conozco su carácter, entonces me empieza a revelar sus propósitos. Pero si yo no conozco su carácter, ¿cómo me va a llevar o invitar a sus propósitos? Y mucho menos pues su camino, ¿no? El carácter de Dios y su palabra son mi brújula, ¿no? Son los que van a guiar mi vida y mi oración. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que Dios habla fielmente. Lo que Él dice lo cumple. Eso es fidelidad, amigas. Por eso son las promesas de Dios. Lo que habla, si Él ya me dijo algo, como Abraham, ¿serás padre de naciones? Sí, ¿no? Dios me habla fielmente. Si lo ha determinado, nada lo podrá detener, ¿sí? Su palabra es igual a sus actos, recuerda. Así que descansemos, amigas. O sea, descansemos, tomemos aire. Realmente lo que Él habla, así es. Él es fiel. Y recordar, Él me habla de forma clara, pero yo debo de escuchar, estar dispuesta a escuchar. Él no es un Dios de confusión. Su voz no es confusa, no es difícil de entender.
si estoy viviendo algo así en esta conversación con Dios, más bien yo debo de ver que no estoy siendo enseñable, ¿no? Que mi terquedad está por encima de la voz de Dios. Y bueno, con esto cerramos este día. ¿Y qué les parece si oramos por nuestro México lindo y querido, hoy que es Día de la Patria? Pues realmente promuevan en sus familias hacer, no solamente hoy, yo creo que es una oración, Dios nos llama a estar en todo tiempo orando por nuestros países, por nuestras naciones, por nuestras autoridades, pero pues hoy, ¿qué tal si hacemos juntas esta oración por nuestro país? Señor, pues damos muchísimas gracias, Señor, que nos has puesto en una tierra hermosa, con tantos climas, con tantos paisajes, con tanta riqueza, con tanta cultura. Gracias, Señor, por la libertad de la que gozamos es hasta el día de hoy para poder congregarnos, para leer tu palabra, para la libertad de culto, Señor. Permite que en nuestro país podamos seguir disfrutando de esto. Pedimos en este día en especial, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Tú eres el que las pones en tu sabiduría y tú mandas a tu pueblo a estar haciendo oraciones y rogando por ellas, Señor, por personas temerosas de ti, personas que realmente amen nuestro país, Señor. Produce en sus corazones amor por nuestra nación, el deseo de trabajar para heredar a las siguientes generaciones un lugar de libertad y de prosperidad. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos, Señor. No puede, finalmente, nuestras instituciones y gobernantes son reflejo de lo que somos nosotros como ciudadanos. Como padres, como madres, ayúdanos a formar buenos ciudadanos, a ser buenos ciudadanos, respetuosos de las reglas, de las leyes, de nuestros impuestos, de la oración e intercesión por todos los que están en eminencia, Señor. Bendice nuestra nación, extiende tu reino a través de todo el territorio, levanta la sana doctrina, obreros fieles, Señor, que no tengan de qué avergonzarse y que sabemos que la única y verdadera transformación para nuestra nación es la extensión de tu reino, Señor. Haz todo esto a través de nosotras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas, pues muchas gracias, Naye, por estar aquí, gracias, Lulú, por estar, a Gloria Larcón, y pues listas para la próxima semana. Aquí nos vemos 11 en punto de la mañana. Bye, bye.